Imagina que tienes 9 años y acabas de ser violentada por tu primo de 19. Vives en una granja, sin agua corriente, sin electricidad, usando suéteres hechos de sacos de patata. Los niños en la escuela te llaman la chica del saco y te miran con desprecio. Tu madre está ausente, emocionalmente distante, y tú sientes que no vales nada. Ahora imagina que desde ese punto de partida te conviertes en la primera mujer negra billonaria del planeta, que tu nombre se transforma en sinónimo de poder, que cuando mencionas un libro en televisión se venden millones de copias, que cuando apoyas a un candidato político mueves más de 1 millón de votos, que cuando decides regalar coches en tu show se convierte en uno de los momentos más virales de la historia de la televisión moderna. Esta es la historia de Oprah Winfrey y te advierto, desde ahora no es una historia bonita, es brutal. Es dolorosa y precisamente por eso es una de las más poderosas que he contado en este canal. Oprah nació en 1954 en Kosciuszko, Mississippi, y cuando digo que nació en la pobreza no estoy hablando de no tener lo último en tecnología. Estoy hablando de hambre real. Vamos, como están los cubanos ahora en estos momentos. De usar una letrina en el patio porque no había baño. De bañarse con agua que tenías que calentar porque si la desperdiciabas, tu abuela te pegaba con una vara. Su abuela, Hattie Mae Lee, era una mujer dura, de esas que creen que los golpes son educación. Pero curiosamente, esa misma mujer le enseñó a leer a los 3 años. La llevaba a la iglesia. Le dio algo que su propia madre nunca le daría: estructura y disciplina. Porque su madre, Bernita Lee, era distante, fría, trabajaba como empleada doméstica y no tenía tiempo para Oprah. Peor aún, no tenía la capacidad emocional de darle lo que una niña necesita: sentirse vista, valorada, amada, y aquí es donde la historia se vuelve oscura. A los 9 años, Oprah es violada por su primo de 19, pero ese sería solo el primero de un sinfín de traumas. Escucha bien, Mili. Más tarde fue abusada sistemáticamente por un tío y por un amigo de la familia. Sucedió durante 5 años, desde sus 9 hasta los 14. ¿Qué hace una niña cuando el mundo se destruye de esa manera? Cuando le enseñan que su único valor está en complacer a otros, cuando le roban su voz, cuando le dicen sin palabras que no importa, se convierte en lo que el trauma le dice que es. Fue así que Oprah se volvió promiscua y rebelde. Empezó a robarle dinero a su madre, a mentir, buscaba desesperadamente sentirse valorada, llenar ese vacío insoportable que la le había dejado, y a los 14 años quedó embarazada, con su bebé naciendo prematuro y falleciendo pocas semanas después en el hospital. Años después, Oprah revelaría que había nombrado al bebé Canaan, que significa tierra nueva, vida nueva, como si en su mente de 14 años ese bebé fuera una oportunidad de empezar de cero. Pero cuando el bebé murió, su padre Vernon le dijo algo que cambiaría todo: esta es tu segunda oportunidad. Esta historia tenía todos los argumentos para acabar en tragedia, pero no lo hizo. La razón fue un hombre de nombre Vernon Winfrey. Vernon, su padre biológico, era estricto, obsesivo con la educación. Le exigía leer un libro a la semana y escribir un reporte sobre él. Nada de excusas en no puedo, estaba prohibido. Y aunque Oprah ya sabía leer desde los 3 años, gracias a su abuela, y era tan brillante que saltaba grados en la escuela, fue Vernon quien convirtió esa inteligencia en un arma y una herramienta de supervivencia. Hubo también una maestra, la señora Duncan, que en 4º grado le hizo sentir por primera vez que le importaba a alguien, que no era solo la chica pobre del saco, que tenía algo especial, y Oprah se aferró a eso como a un salvavidas. Ganó un concurso de oratoria que le dio una beca completa para la Universidad Estatal de Tennessee. Estudió comunicación y artes escénicas y a los 17 años ganó el concurso de belleza Miss Black Tennessee, lo que le abrió las puertas a los medios. ¿Qué te parece, Cholito? A los 19 años consiguió su primer trabajo en televisión. Se convirtió en la primera mujer negra presentadora de noticias en esa ciudad, ganando $15,000 al año. Para ella, que había jugado con muñecas hechas de mazorca de maíz, eso era una fortuna. Parecía que el cuento de hadas había comenzado, pero nada más lejos de la realidad. Cuando Oprah se mudó a Baltimore para trabajar en Wills TV, los ejecutivos le dijeron algo que
que la destrozó. No eres apta para la televisión de noticias. Le criticaban todo. Su cabello, demasiado grueso. Sus ojos, demasiado separados. Tenía demasiada emoción al leer las noticias. Lloraba cuando reportaba tragedias. Empatizaba con las víctimas. Y eso, aparentemente, era un defecto. La enviaron a un salón de belleza francés para suavizar su look, donde le hicieron una permanente tan agresiva que se le cayó todo el pelo, mili. Tuvo que salir en directo con peluca durante semanas. Todo para finalmente apartarla de las noticias nocturnas a un programa matutino llamado People Are Talking. Esa degradación fue la mejor cosa que le pudo pasar, porque en ese formato de tal show, Oprah descubrió algo. Lo que los ejecutivos llamaban demasiada emoción era en realidad su superpoder. Su capacidad de conectar, de ser vulnerable, de hacer que la gente se sintiera vista. Y cuando Dennis Watson de Wells TV en Chicago la vio en una audición, supo que tenía algo único. La contrató para hacer Am Chicago cuando tenía 29 años. El show estaba en último lugar en el ranking. En menos de un mes superó a Phil Donahue, el rey indiscutible de los talk shows. Y el 8 de septiembre de 1986, The Oprah Winfrey Show se estrenó a nivel nacional. Esta es la parte que la mayoría de la gente que conoce a Oprah cree que termina la historia, que se hizo billonaria, vivieron felices y comieron perdices. Pero hay mucho más que no se sabe. Yo hoy te lo voy a revelar todito. Cuando le ofrecieron llevar su show a nivel nacional, Oprah iba a aceptar un salario fijo alto, como hacían todos los presentadores. Pero Rose Ebert, el crítico de cine con quien salía en ese momento, tomó una servilleta durante una cena y le hizo los cálculos. Le dijo: no aceptes un salario, exige ser dueña de una parte de las ganancias de distribución. Ese consejo, escrito en una servilleta, la convirtió en la primera mujer negra billonaria en 2003. Tenía 49 años y un patrimonio de $1.000 millones. Hoy lo ha triplicado, y a pesar de la espectacular hazaña, esto no es lo que más impresiona de Oprah. Ella es una de las mujeres más ricas del mundo, pero por encima de eso, ella es una de las mujeres más influyentes de la historia. Cuando mencionaba un libro en su book club, se convertía instantáneamente en bestseller. Cuando Eckhart Tolle publicó Un Nuevo Mundo y Oprah lo seleccionó, el interés fue tan masivo que en la primera sesión del Huesca que organizó con el autor, el sistema colapsó. Se conectaron más de 500.000 personas simultáneamente. En 2008, eso era un récord histórico. Literalmente, rompió internet, como lo oyes, antes de que esa frase fuera popular. Madre mía. Cuando apoyó a Barack Obama en las elecciones de 2008, un estudio de la Universidad de Maryland estimó que su respaldo le generó más de 1 millón de votos decisivos. Cuando Sarah Blakey, la fundadora de ESPN, le envió una cesta de regalo y Oprah lo mencionó en su segmento de Fabric Times, la marca explotó de la noche a la mañana. Y el momento que todos recordamos, el episodio donde gritó "You get a car, you get a car", y regaló 276 autos Pontiac G6 a la audiencia. Pues yo no sé si se dice así. Gastó más de $7 millones en ese segmento. No era solo entretenimiento lo que ella hacía, era filantropía convertida en máximo espectáculo. En su apogeo, The Oprah Winfrey Show tenía 48 millones de espectadores semanales solo en Estados Unidos y se transmitía en más de 100 países. Oprah lo tenía todo, menos hijos. Ella lo decidió conscientemente. Y cuando le preguntan por qué, es brutalmente honesta. Si tuviera hijos, me odiarían, porque algo en mi vida tendría que quedarse atrás y probablemente serían ellos. Mi show son mis hijos. No tengo la capacidad de compartimentar. Necesito concentrarme totalmente en lo que hago. Ha estado con Stephen Graham desde 1986. Se comprometieron en 1992, pero nunca se casaron. Decidieron que su relación no sobreviviría a un matrimonio tradicional. Prefieren llamarlo una unión espiritual. Y luego está Gayle King, su mejor amiga desde 1976, cuando se conocieron en la estación de Baltimore. Se quedaron atrapadas juntas durante una tormenta de nieve. Hablaron toda la noche y sellaron una amistad de más de 40 años sin celos ni competencia. Oprah dice de Gayle: es la madre, la hermana, la amiga que nunca tuve. Es la terapia que nunca pagué. Pero también hubo batallas públicas. En 1996, después de un episodio sobre la enfermedad de las vacas locas, donde Oprah dijo: esto acaba de hacer que decida que no volveré a comer otra hamburguesa en mi vida,
los ganaderos de Texas la demandaron por difamación comercial. Tuvo que mudar su show a amarillo durante semanas para asistir al juicio, que por cierto ganó. Y al salir dijo, la libertad de expresión es lo máximo. También está su batalla constante con el peso. En 1988 salió al escenario arrastrando un vagón con 67 libras de grasa animal para representar el peso que había perdido con una dieta líquida. Al día siguiente empezó a recuperarlo todo. Ella lo describe como el gran amor no correspondido de mi vida. De hecho, en 2015 compró el 10% de la compañía Weight Watchers y se convirtió en su imagen de marca. Pero volvamos al principio, al abuso y el trauma. En 1986, durante un episodio sobre abuso sexual, Oprah estaba entrevistando a víctimas cuando de repente, entre lágrimas, dijo, yo soy esa chica. Fue la primera vez que lo reveló públicamente. Años después, en 1990, un familiar vendió la historia de su embarazo al National Enquirer por $19,000. Oprah se sintió devastada, herida, traicionada, pero a la vez, esa traición también la liberó porque ya no tenía que esconder nada. Y entonces empezó a hablar abiertamente sobre trauma, sanación, espiritualidad. Creció bautista, pero se define como espiritual. Practica meditación trascendental todos los días durante décadas. Ha escrito 5 cosas por las que está agradecida cada día en su diario. Su filosofía se resume en una palabra, surrender, rendirse al plan mayor, confiar en que hay una fuerza superior guiándote. Y su mentora, Maya Angelou, le dio el consejo que cambió su forma de relacionarse con la gente. Cuando las personas te muestren quiénes son, créeles a la primera. Oprah dejó de intentar cambiar a la gente, dejó de dar segundas oportunidades porque ha experimentado en carne propia que la mayor parte de las veces son destructivas. Ha donado más de $400 millones de su propio dinero. Inauguró la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Sudáfrica en 2007. Madre mía, qué nombre, yo no sé decir esto en inglés. Invirtiendo más de 40 millones iniciales. Lo hizo porque Nelson Mandela le pidió que ayudara a la educación de niñas africanas. Su causa es la educación y el empoderamiento femenino, precisamente porque la educación fue lo que la salvó a ella. El nombre Oprah ni siquiera es un nombre real. En su certificado de nacimiento pone Orpah, un nombre bíblico del libro de Ruth, pero la gente de su comunidad no sabía pronunciarlo bien porque prácticamente no sabían ni leer y empezaron a llamarla Oprah. Ella se quedó con el error porque le gustaba más cómo sonaba y ese error se convirtió en una de las marcas más reconocidas del mundo. No es poético. Su identidad nació de un error y de una limitación de su entorno y ella lo transformó en un imperio. ¿Qué suena? En un segmento de CBC llamado Note to Self, Oprah leyó una carta a su yo de 14 años y le dijo, relájate, todo va a estar bien, mi niña. Estás orgullosa de ti misma pero asustada. Veo en tus ojos la luz. Tienes que saber que las heridas de tu pasado, la los latigazos no definen tu valor. Tu mayor regalo será saber que hay un poder más grande que tú guiándote. Esa niña de 14 años que buscaba la atención de los hombres de forma inmoral y como consecuencia terminó que dio a luz un bebé prematuro que falleció. Esa adolescente que robaba dinero a su madre porque creía que el dinero no valía nada. Esa mujer joven a quien le dijeron que su apariencia la hacía totalmente rechazable en televisión. Esa mujer se convirtió en Oprah Winfrey y su historia no es solo inspiradora por el éxito, es inspiradora porque nos enseña que el trauma no tiene por qué ser tu destino, que puedes tomar el peor dolor de tu vida y convertirlo en tu mensaje y tu mayor poder, que puedes usar tu herida como fuente de empatía y conexión en lugar de cerrarte al mundo. Oprah no se curó ignorando el trauma, lo hizo atravesándolo, hablando de él, usando su plataforma para que millones de personas supieran que no están solas en su dolor. Y si hay algo que aprender de su vida es que tu pasado no define tu futuro, pero sí puede informarlo, puede darte la compasión, la fuerza y el propósito que necesitas para construir algo más grande que tú mismo. Así que aquí te lo dejo. Pura magia.